Ser Podcast. Suena la campana de la Bolsa de Nueva York. Crónica 24/7. La toca Fernando Alonso. Hace 10 años, en la típica ceremonia de apertura y cierre de Wall Street, que protagonizan a veces personajes famosos. Eva Aguado. Estas semanas, Fernando Alonso ha vuelto a ser el protagonista del mercado bursátil porque gracias a su tercer puesto en la primera carrera del Mundial de Fórmula 1, la marca de coches de lujo con la que corre Aston Martin se disparó en bolsa, llegó a ganar un 25% solo en un día. Está claro que el binomio deportistas y marcas es muy rentable. Episodio 64. Air Jordans from Nike. Las ganancias mutuas de Nike y Jordan superan los miles de millones de euros. Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Con la leyenda del baloncesto empezó todo, pero ha seguido con Messi, Ronaldo, Nadal. Se mueve mucho dinero con ese marketing deportivo. Echamos cuentas sobre qué ganan y qué pierden las marcas que patrocinan deportistas y otros iconos. Fernando Alonso. De la pole a la bolsa. Por Javier Ruiz. Sí, un solo hombre puede disparar a toda una empresa. Y Fernando Alonso lo ha hecho con Aston Martin, con quien con una victoria... Hamilton did leave a space. Alonso slithered to the inside, and it's Alonso behind Hamilton. What a strange moment at turn 4. Ha disparado la cotización de la compañía entera. Subía un 15% en la bolsa de Londres en un solo día. What a superb move from Fernando Alonso. Absolutely brilliant. Hay un factor personal, no es el único. La compañía ha regresado a la Fórmula 1 hace 2 años, en 2021. Ha visto cómo invierte en ella el grupo chino Geely, pero la compañía sube un 54% el último año y la prueba es que está capitalizando un nombre, una persona, Fernando Alonso. Today is filming day, so it's the first time that we will drive the car. I feel very, very enthusiastic about 2023. I think there is this new energy in the team. Pero eso deja la duda de si esa estrategia unipersonal es demasiado arriesgada, porque esas estrellas pueden ser bendiciones o pueden ser maldiciones como la que ha sufrido Adidas con el rapero Kanye West. Century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen, do it, scream from the haters. Sus comentarios racistas, dijo que le declaraba el DEFCON 3 a los judíos, dijo que su música y los productores estaban controlados por el lobby judío, pusieron contra las cuerdas a una empresa alemana como Adidas, en una sociedad que recuerda el Holocausto y que no tolera el antisemitismo. West llegaba a decir que Adidas no le iba a despedir nunca. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Now what? Y lo decía porque West tenía su propia línea de ropa Adidas, la ropa Yei. Representaba el 8% de las ventas del grupo. Una sola persona movía 8 de cada 100 euros que vendía Adidas, hasta llevarle a desafiar a esa empresa llamando jodido retrasado al presidente Biden. Fucking, hey, here, come get me. That's fucking retarded, Biden. But that's fucking retarded, Biden. Al final, comentarios antisemitas, comentarios contra judíos en una compañía alemana terminaban con su despido. Pero si Alonso, un solo nombre, puede disparar la cotización, West, un solo nombre, también puede hundirla. Sus fans quemaban zapatillas y la bolsa quemó un 6,8% del valor de Adidas en un solo día. La empresa perdió 1.360 millones después de anunciar el despido más caro de la historia.
Así que el matrimonio de algunas empresas con algunos personajes termina teniendo más riesgos que beneficios. Eso es lo que dicen quienes asesoran a esas compañías. La analista Lisette Boitko nos recuerda que Gap tuvo que despedir también a West y a largo plazo ese divorcio fue algo más barato, pero también fue importante para la empresa. It was more of a symbolic, I believe, sort of separation as opposed to a financial one. Así que la pregunta para muchas compañías es si ese matrimonio de conveniencia merece la pena o no. Y las marcas parecen estar diciendo sí, pese a todos los riesgos que entraña. La inversión personalísima, por ejemplo en influencers, ha crecido un 23,9% el año pasado, hasta que nombres como Messi o como Cristiano de repente tienen problemas por evasión fiscal. Es él. Es mucho más alto en persona, ¿no? Es toda una leyenda. Probablemente sea el mejor jugador de su generación. O nombres como Alves tienen problemas de carácter legal. Acusado de violación, 3 compañías se han visto forzadas a romper sus publicidades con él. La aseguradora Igia, la casa de apuestas OneXBet y su línea de ropa, Dani Alves Collection. Alves dice que ganaba 50.000 euros con eso. Pero las pérdidas que una figura así trae a la compañía son mucho mayores. Los analistas coinciden, un solo nombre, una sola figura es demasiado riesgo. Y eso le ha pasado una tras otra a compañías como Dior, con Johnny Depp acusado de maltrato a su exmujer. Nor have I ever struck any woman. Así que el consenso es que las apuestas a un solo nombre pueden sumar enormes beneficios, pero conllevan sobre todo demasiados riesgos. Pese a eso, un 24% más de inversión. Así que abran juego, la publicidad y la imagen se vuelve también un deporte de alto riesgo. I don't know. Crónica 24/7. Blanca tiene alergia a la proteína de la leche desde bebé. Ahora tiene 24 años y reconoce que su niñez y su adolescencia fueron complicadas a ratos. Te sientes excluida y yo recuerdo ser pequeña y tener que llevar a las excursiones una tarjetita que decía que soy alérgica, o a los cumpleaños tener que sentarme en una mesa aparte cuando todo el mundo comía la tarta. El hijo de Cristina tiene ahora 4 años. No olvidará nunca el día que supo que era alérgico. El susto más grande que hemos tenido fue cuando tenía 11 meses, la anafilaxia, el shock anafiláctico que tuvo, que bueno, es una experiencia para... Rebeca es profesora en un centro público de Pontevedra y hace todo lo que puede en su día a día para que su alumno alérgico, un pequeño de 4 años, no se pierda ni una actividad con sus amigos sin asumir ningún riesgo, porque eso solo depende de ella. No hay una normativa común para todas las escuelas. Aparte de que los centros también nos encontramos con cierto desamparo, creo que las familias están completamente separadas porque están a disposición de la voluntad del centro o de la persona. Una joven con alergia a los alimentos desde niña, una madre y una profesora ponen voz a una enfermedad que cada vez se diagnostica más y que no se puede tomar a la ligera porque la falta de sensibilidad social y de protocolos puede ser letal. La tortura de la alergia alimentaria. Cuando la leche te puede matar. Por Elisa Muñoz. El hijo de Rodrigo tiene 4 años y muchas alergias, entre otras a la leche, a las legumbres, al pescado, al huevo o al gluten. El año pasado empezó el colegio y pronto llegó el primer susto. En el segundo día de comedor le dio una reacción alérgica muy fuerte, vomitó, se hinchó, le salieron ronchas, tuvimos que ir corriendo al médico. Bueno, tenía anafilaxia, le tuvieron que pinchar adrenalina y está en observación toda la tarde. Rodrigo sigue sin saber exactamente qué pasó aquel día y seguramente nunca lo sabrá. Desde entonces su hijo lleva cada día su comida en un tupper. La solución que tenemos es que el niño come solo en su clase, no puede comer con el resto de los compañeros, no puede tampoco ir a actividades extraescolares porque no se quieren responsabilizar de que le dé alguna reacción más. Así que Rodrigo habla claramente de discriminación y al mismo tiempo de un miedo constante. Las familias de los alérgicos vivimos siempre con la espada en el cuello, con el riesgo de que pase una desgracia en cualquier momento, porque la formación es mínima, los recursos que dan las administraciones para los colegios son nulos, la formación
formación del profesorado es escasa también y dependemos prácticamente del buen hacer y de la buena fe del profesorado o del personal de los comedores. Ese buen hacer del profesorado o del centro del que habla Rodrigo lo ha encontrado Cristina en el colegio de su hijo, en este caso en Aestrada, Pontevedra. Artay también tiene 4 años y varias alergias. Su madre reconoce que no tenía muy claro lo de llevarle a la escuela. Y fue su alergóloga quien me recomendó que lo hiciese cuanto antes para que el grupo aprendiese en conjunto. Es decir, si un niño con alergias empieza en un grupo, ese grupo va a aprender sobre alergias. Y así ha sido. Eso sí, gracias fundamentalmente al esfuerzo personal de su profesora, Rebeca. Ella nunca había tenido a ningún niño con alergias en clase y reconoce que al principio, cuando le entregaron la jeringuilla de adrenalina por si la vida del niño corría peligro, tuvo miedo. En las primeras reuniones con Chris me transmitió a tope de confianza, nunca fue amenazante y esto desde mi lado como maestra, lejos de relajarme, me dio alas y me animó a implicarme mucho más y a hacerme merecedora de esa confianza. Rebeca se puso manos a la obra, se informó bien sobre alergias y lo que suponen, y de la mano de los padres de Artay, ella misma diseñó un protocolo en clase. Consistió primero en adaptar todos los materiales a las alergias del peque, de forma que todos pudieran usar todos los materiales que había en clase. Y luego establecí un protocolo sobre todo a la hora de las meriendas. Entre otras muchas cosas, estableció unas vías de acceso a la papelera. Al empezar y al acabar la merienda, los niños siempre se lavan las manos, limpian también las mesas y se van levantando poco a poco para poder barrer bien el suelo y que no queden restos. Me marqué el aprovechar estos momentos para explicar continuamente a los peques el por qué nos lavábamos las manos, por qué limpiábamos las mesas, por qué no podíamos pasar con comida por encima de la mesa del peque alérgico. Y hablábamos de muchísimas cosas. Sorprendería ver lo implicados que están en clase, lo mucho que saben y lo muy concienciados que están y sin prohibir nada. Un ejemplo radicalmente opuesto al del hijo de Rodrigo, de la misma edad y con alergias muy parecidas. Por eso, tanto padres de niños con alergias como profesores demandan una legislación específica para que su tranquilidad no dependa de la suerte. Yo creo que lo más importante a día de hoy es conseguir una normativa común nacional para todos los centros educativos, donde se incluya una formación a profesorado, a monitores, donde el centro educativo sea un lugar seguro para los niños y niñas con alergias alimentarias. Porque además, los riesgos para niños con alergias no se dan solo en el momento de la comida, sino en todas las actividades del día a día. Unas tizas pueden contener caseína, unas pinturas legumbres, los globos pueden llevar látex. Es decir, los alérgenos están ocultos en muchísimos materiales del día a día que la población en general no es consciente y por eso tenemos que vivir siempre con el radar activado. Fuera ya del centro escolar hay un sitio donde Cristina lo pasa especialmente mal, el parque. Muchas familias aprovechan este espacio de ocio para que los pequeños o pequeñas merienden y es ahí donde vemos como trozos de pan, trozos de chocolate se quedan pues como restos en los bancos, en los toboganes, en los columpios y es uno de los sitios donde más reacciones por contacto existen. A mí ir al parque me genera muchísima ansiedad. Blanca tiene 24 años y es alérgica a la proteína de la leche desde bebé. A pesar de que lo tiene totalmente normalizado y que forma parte de su identidad, recuerda que su infancia y su adolescencia fueron difíciles, sobre todo en eventos sociales donde se sentía excluida. Ahora, siempre que va a un sitio nuevo, tiene miedo. Ya ha tenido bastantes sustos. El último que tuve fue hace un par de años, estaba en casa de una amiga. Fuimos a comer, ella sabe que soy alérgica y que soy vegana y me dijo que tenía comida en su casa, me lo enseñó en el supermercado, los nuggets veganos del Lidl. Yo los vi, era algo que había comido ya antes en mi casa y la verdad que fui con confianza y una vez en su casa los comí y ya al primer bocado me di cuenta de que algo estaba mal, fui corriendo a buscar el paquete a la basura, cuando vi el paquete vi que ponía vegetariano en lugar de vegano, leí los ingredientes y vi que el primer ingrediente era queso. Y bueno, acabé en urgencias ingresada toda la noche con adrenalina, con Urbasón y al final no pasó nada, pero es verdad que me llevé un buen susto. Reconoce que ahora que hay tantos productos veganos es más fácil encontrar alimentos que pueda tomar, pero sabe que tampoco puede fiarse al 100% del etiquetado. En su bolso siempre lleva adrenalina. Su familia y sus amigos le ayudan mucho, pero no encuentra tanta empatía cuando sale de su entorno. Cuando vas a algún restaurante nuevo o a algún sitio nuevo, muchas veces me he cruzado con gente que no lo entiende, que se piensa que, por ejemplo, una alergia es una intolerancia, que no me hacen caso cuando aviso de que tengo alergia o que no me toman en serio y al final la que acabo con un ataque de alergia o la que acabo en el hospital soy yo. Entonces es verdad que sí que se echa un poco en falta de comprensión
no por culpar a los hosteleros, pero por sensibilizar de que es algo grave y de que es algo que puede acarrear consecuencias graves, que yo puedo acabar en el hospital, pero es que también, como es un anafiláctico, puede ser letal. Crónica 24/7. 5 mociones de censura en 45 años de Constitución son pocas, pero dan para mucho. Votos emitidos 332, sí 66, no 195. Se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión. En teoría es una herramienta constitucional para desbancar al gobierno, pero en la práctica eso solo ha ocurrido una vez. Se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez. En 2018, cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy, inmediatamente después de que el Supremo condenara al PP por corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Pero como decimos, lo de Sánchez no es la norma, todo lo contrario, es la excepción. En el mejor de los casos, una moción de censura sirve para hacer una buena declaración de intenciones como líder de la oposición, pero en el peor, te puede arrastrar hasta la dimisión. Señor presidente, su primera intervención fue pedagógica, vino a darme la teórica y la última viene a perdonarme la vida. Como le ocurrió al líder de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, en 1987. La moción de censura es la historia de un arma de doble filo. Emoción de censura, por Sara Selva. Yo salí al cuarto de baño y me encuentro al presidente que venía en dirección contraria. Y entonces yo le digo, ¿pero qué haces aquí? En mayo de 1980, José Manuel García Margallo es diputado de UCD. Tienes que estar sentado en tu escaño. Y Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, al que Margallo se dirige en los pasillos del Congreso. Y entonces él me dice, eso es tal, dice, al que yo les he sacado de las cloacas y las alcantarillas y ahora se atreven a ponerme una moción de censura. Pero, presidente, este es un juego parlamentario normal, no tiene nada de anómalo, nada de extraño y no me parece que sea para rasgarse las vestiduras. El PSOE acaba de presentar la primera moción de censura de la democracia. Tomen asiento, por favor, vamos a comenzar la sesión. El Partido Socialista decidió presentar una moción de censura sabiendo que no la iba a ganar de ninguna de las maneras. Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional. Pero en la que Felipe González quería acreditar su condición de jefe de gobierno. El presente pleno está convocado para debate y votación de la moción de censura. Lo que así sucedió, es decir, no salió adelante por el número de votos, pero sí consiguió derrotar políticamente a Adolfo Suárez y a la Unión del Centro Democrática. Manuel Chávez se sentaba entonces en la bancada socialista. Señores del gobierno, creo que ustedes no lo han hecho bien. Por lo tanto, el objetivo es un objetivo también político, que era derrotar políticamente al gobierno. Y eso le sale muy bien. En 1982 él gana las elecciones con 202 escaños. Por tanto, esa moción de censura cumple su objetivo. Felipe González demuestra que para ganar una moción no hace falta obtener los votos necesarios. Queda rechazada la moción de censura presentada, que ha sido sienta un precedente que Antonio Hernández Mancha busca replicar 7 años después. Comienza la sesión. El punto único del orden del día es el debate de la moción de censura. El entonces desconocido presidente de Alianza Popular ve en la moción su oportunidad para consagrarse como líder de la derecha, pero consigue todo lo contrario. Tiene la palabra el candidato propuesto por los firmantes de la moción de censura, don Antonio Hernández Mancha. Hernández Mancha se sube a la tribuna con una enorme carpeta verde. Era un carpetón verde gordo, por lo menos tenía... No voy a exagerar, por lo menos tenía 10 centímetros de espesor. La sola lectura del artículo 113 de la Constitución... Y claro, no llevaba ahí solo el discurso, es que llevaba todas las fichas para defenderse de las críticas que pudieran venir del Partido Socialista. Con lo cual, la presencia suya en el atril fue
un continuo pasar de hojas a la hora de intervenir o de defenderse de cualquier crítica de los que intervenían por parte del Partido Socialista. Solo la presentación de un candidato alternativo. Es más, el programa de gobierno... Y cuando él se quería fortalecer políticamente ocurrió todo lo contrario, salió muy debilitado. Ni siquiera consigue ser candidato en las próximas elecciones. De Felipe González lo capitalizó, en este cavó su sepultura política. Claro, esto es tirar un penalti en la final de la Copa Europa. Si lo tiras dentro eres Dios y si lo tiras fuera, pues ya puedes ir buscando equipo. El fracaso de Hernández Mancha pone sobre aviso a los diputados. No es tan fácil ganar una moción de censura y durante 30 años nadie se atreve a volver a recurrir a ella. El siguiente punto del orden del día es el debate y tramitación de la moción de censura hasta 2017. al gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey, que incluye como candidato a la presidencia del gobierno a don Pablo Iglesias Turrión. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Irene Montero es la primera mujer en la historia de España en defender una moción de censura. Todo indica que ha habido un nuevo asesinato machista en Granada, así que, bueno, constatar desde esta Cámara que no queremos ni una menos y que nos queremos vivas, señorías. Era una parlamentaria, digamos, con una pasión desbordante, es decir, que si alguien podía hacer la parte, digamos, más invectiva era Irene. Xavi Domènech era entonces el portavoz de los comunes, del núcleo duro de Pablo Iglesias. Eso generó muchas dudas en sus momentos en los medios, de, bueno, era una mujer joven y cuando salió fue espectacular. Alguien se podría llegar a preguntar de dónde sacan tiempo para gobernar después de tanto delinquir. Y mire, yo recuerdo ese discurso, yo creo que es uno de los grandes discursos de Irene. En defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán. Cuando empezó a leer Gürtel, cada uno de los nombres de los casos de corrupción, es que eso era demoledor. Nos, Andrats, Arena, Auditorio. El contexto político había cambiado radicalmente. Se había roto el bipartidismo, se había cambiado la agenda política y pública de debate en España. Podemos presenta la moción contra el gobierno de Mariano Rajoy, pero busca también retratar al PSOE. Y en el Partido Socialista entra una crisis brutal. No había precedentes, al menos en democracia, de una crisis de esa dimensión. José Luis Ábalos acababa de ser nombrado portavoz del Grupo Socialista. En ese contexto Podemos hace una moción no pensando en cargarse el gobierno, que no tenía mayoría, sino en debilitar al Partido Socialista. Señores del PSOE, esta moción servirá para obligar al Gobierno a rendir cuentas por la corrupción insostenible que gangrena nuestro país. Es un pleito de familia que a nosotros no nos interesaba. Ustedes discutirán quién asume la primogenitura de la izquierda. Esto con nosotros no baja. Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del Gobierno más temprano que tarde. El PSOE se abstiene, la moción no sale adelante, pero para muchos es el prólogo, la semilla de la de 2018. Esa moción sirvió, yo creo que sí, porque visualizó que había un futuro en esa mayoría. Yo creo que esa moción abrió camino a la siguiente moción. Por primera vez en la historia de Europa, un partido político es condenado por lucrarse con la corrupción. Y ese partido es el Partido Popular, y ese partido está hoy en el gobierno. La sentencia condena al PP... La mañana del 24 de mayo de 2018, cuando se publica la sentencia del caso Gürtel, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aún está saboreando el triunfo de haber aprobado los presupuestos generales del Estado gracias al apoyo del PNV. Estamos satisfechos en el gobierno, yo particularmente... El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acaba de salir de una entrevista en la cadena SER. Pedro Sánchez, buenos días. Buenos días. Y su secretario de organización, José Luis Ábalos, está a punto de coger un vuelo a Copenhague. No pude hacer nada, ni ver Copenhague ni nada. Viaje de ida y vuelta, tuve como 4 horas solo. Ábalos atiende por teléfono a las reuniones de los altos cargos del PSOE. Tengo que decir que incluso producía cierto vértigo dar el paso. Tienen que tomar una decisión. Frente a la parálisis del gobierno, el partido no le quedaba más que presentarla o presentarla. Yo puedo entender, señorías, la irritación derivada de la situación que se está viviendo en el Pleno
del Congreso. Nosotros, cuando se aprobó la propuesta, estábamos convencidos que el gobierno llega a su final natural, y cuando se presenta la moción de censura y el PNV nos dice que va a apoyar a Sánchez, pues la estupefacción es total. Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir? Porque además se introduce un elemento que es la posibilidad de retirar la moción de censura si Mariano Rajoy presenta la dimisión. Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. La impresión de muchos entonces en el PP es que Rajoy prefiere que caiga el gobierno a reconocer un error y dimitir. Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, no va a dimitir. No dimite. Ha sido un honor. Y el gobierno cae. No lo hay mayor haber sido Votos emitidos 350. Ha sido un honor. Votos a favor de la moción de censura 180. Fue como abrir ventanas. Votos en contra. Abstenciones. El presidente va a seguir al frente del partido. Se siente con ganas de liderar la oposición, señor Rajoy. El escenario político se mueve y en 2019 el bloque de la derecha vuelve a fragmentarse. Esto es solo el principio. La ultraderecha irrumpe en el Congreso y tarda poco más de un año en presentar otra moción, la quinta. Que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura. Abascal replica la estrategia de Podemos en 2017. Quiere retratar al PP. Pablo Casado lo sabe y durante todo el verano debate qué hacer. Y a todos los grupos de todos los partidos. Con parte del partido en contra, decide que va a votar no. Y no se lo dice a casi nadie. Porque decimos no a la ruptura que usted busca. No a la polarización que usted necesita. El PP entiende que le está quitando espacio y por lo tanto se planta para marcar la diferencia. No es que no nos atrevamos. Ese discurso Casado se lo prepara durante días, encerrado en su despacho de Génova con cajas y cajas de folios. No somos como usted, porque no queremos ser como usted. Así de sencillo. Vox fracasa y ahora, 3 años después, quiere una segunda oportunidad. Ya hemos dicho muchas veces que el señor Tamames no es de Vox. Sí, yo al presidente le tengo una cierta estima. Aunque esta vez nadie sabe explicar cuál es su objetivo. Será una moción curiosa de ver, en ese sentido. Será única en la historia de España. Es ya la antipolítica. Estamos en un mundo nuevo. La historia ha demostrado que la moción de censura es un arma de doble filo. La duda es si alguien saldrá herido esta vez. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Ha disparado la cotización de la compañía entera. Subía un 15% en la bolsa de Londres en un solo día. Ya al primer bocado me di cuenta de que algo estaba mal, fui corriendo a buscar el paquete a la basura. Cuando vi el paquete vi que ponía vegetariano en lugar de vegano. Acabé en urgencias, ingresada toda la noche, con adrenalina, con urbazón. Información, miradas. La impresión de muchos entonces en el PP es que Rajoy prefiere que caiga el gobierno a reconocer un error y dimitir. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Tanto padres de niños con alergias como profesores demandan una legislación específica para que su tranquilidad no dependa de la suerte. El Partido Socialista decidió presentar una moción de censura sabiendo que no la iba a ganar de ninguna de las maneras. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.